el primer principio pedagógico es el pensamiento crítico. Y es esta capacidad y condición de, en vez de pedir las respuestas correctas, aprenderte a hacer las preguntas correctas. Y entonces generar este proceso precisamente de este loop de cuestionamientos que te va a hacer generar tu verdad y tu, ¿no? Y tu entorno. Platicamos hace un rato y yo te decía que ahorita estoy montado en un tema personal de un doctorado de pensamiento complejo. Y te hablaba de este movimiento del pensamiento complejo, que le digo movimiento porque tampoco tengo muy claro cómo se defina hoy, ¿no? Algunos lo llaman una cosmovisión, otros le llaman una metodología, un método, un antimétodo, bla, bla, bla. Pero bueno, es algo que va avanzando a través de Edgar Morin, que es su precursor, pues, su precursor o el padre del pensamiento complejo, y que lo que hizo fue tomar ciencias de la complejidad, que son todas estas ciencias no deterministas, no reduccionistas, como la cibernética, como la cuántica, como los sistemas reflexivos, como los modelos sistémicos, la termodinámica no lineal, bla, bla, y las lleva a un plano filosófico o a una metodología de la búsqueda de la verdad, en ese sentido. Aproximación a la verdad. Una aproximación a la verdad. Y entonces él habla un poquito de este tema de incluir al sujeto en el proceso del estudio en la búsqueda de... Cuando el tercero excluido y todas estas cosas de sacar... El observador que modifica el objeto. Exacto. Entonces... ¿Y cuál es tu postura? Incluso, he estudiado esta parte de la complejidad precisamente porque yo siempre tuve en la cabeza, a mí me costaba mucho trabajo, aún habiendo estudiado ingeniería, que es una ciencia dura, a mí siempre me pasaba por la cabeza que muchas cosas que yo a través del cálculo de la ingeniería o a través del estudio de resolver un problema, para mí el problema daba en la respuesta correcta, yo siempre le ponía otras condiciones que yo decía, bueno, es que si esto mismo estuviera en un contexto diferente, no necesariamente esta sería la respuesta, ¿no? Pero eso yo pensaba que eran mis chingaderas, o sea, yo pensaba que esto eran mis locuras. Cuando encuentro a alguien que me dice, no, espérate, la inteligencia contextual puede ser parte de ese proceso, me llama la atención porque dije, entonces no estaba yo tan solo, ¿no? Encontré un lugar. ¿Qué postura tengo? Me ha ayudado muchísimo a entender esto del modelo sistémico y de entender que la inteligencia contextual puede llevarme a interpretaciones distintas de la realidad. Y mi postura es que sí, definitivamente, en algunas circunstancias, esta inteligencia contextual tergiversa la verdad. O sea, es decir, no es la misma, pues, a través de esta inteligencia contextual. O sea, el sujeto sí es parte de este proceso de estudio de alguna manera, ¿no? ¿Tienes una definición de verdad? Me cuesta trabajo, pero me parece que es un principio. Lo que me pasa con la verdad es que sigo pensando que es un principio abstracto. Entonces, definirlo operacionalmente me cuesta muchísimo trabajo. Pero me pasa algo parecido como lo que te decía hace un rato respecto a la utopía o la plenitud. Me parece que son estos términos abstractos que me permiten ir hacia, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, hacerte una definición operacional me cuesta trabajo, pero sí me queda claro que es una ruta, otra vez, un lugar hacia donde intento ir, ¿no? A mí me parece que el campo de la verdad no es igual en todas las disciplinas. Okay. O sea, inclusive la funcionalidad del concepto de verdad me parece que es distinto dependiendo de la disciplina. Okay. ¿No? Entonces, obviamente, hablando de ciencias, el significado de verdad es una cosa, pero ya hablando de filosofía, psicología, sí, antropología... porque ahí el significado en ciencia probablemente está más en el método. Totalmente. ¿No? En el otro, en verificar aquello que te planteaste. En la metodología. Totalmente. Sí. Completamente de acuerdo. Pero ya si sacas el significado de verdad de una ciencia con método y lo tratas de aplicar a un proceso, metodología o... pudieras inclusive decir a la filosofía como forma literaria. El concepto de verdad, pues, se vuelve más arena movediza, ¿no? Se vuelve más difícil de poner así entre paréntesis y decir claramente, ¿no? Entonces, o sea, entiendo el valor. Por ejemplo, te comparto. Ahorita yo estoy leyendo sobre ontología de sistemas. Okay. O sea, ontología de sistemas, que creo que está muy relacionado a lo que hablas, que es la diferencia de buscar una verdad ontológica de una sustancia y acercarnos a la verdad de manera sistemática. Okay. Entonces es diferente. ¿Por qué? Porque al principio me parece que el paradigma moderno era decir, la realidad es como una cebolla que nosotros a través de la razón vamos a ir quitando capas hasta llegar a la verdad. A un lugar, sí. Claro, el problema es que justo la metáfora te dice cuál es el tema. Sí, si le quitas todas las capas a la cebolla, no hay cebolla. Sí. Porque, deja tú que se desbarate, no hay cebolla. Sí, no existe, o sea, si tú deja de existir. Claro, sí, porque las cebollas son las capas. ¿No? Entonces es, obviamente, el aparato racional tratando de darle sentido al mundo, pues es una serie de categorizaciones creadas por la razón para darle sentido a la realidad. Quita todas las categorías que quieras, ¿qué sobra? ¿Una suerte de mundo apocalíptico prehumano? O sea, ¿y qué es eso? O
¿Sabes? O sea, ¿y qué sentido tienen las categorías humanas de observación de la realidad para encontrar una supuesta verdad absoluta en esa realidad observable? O sea, no se vuelve como un medio poco el nonsense. sentido. O sea, y es lo que decía, aquí es donde Wittgenstein, la crítica de Wittgenstein a la posmodernidad se vuelve muy relevante, que es muchos de estos problemas filosóficos que se plantean en la posmodernidad acaban siendo juegos verbales. Porque tratar de aplicar la categoría de verdad científica a campos como la sociología, comportamiento humano, psicología, obviamente se vuelven muy abstractos. Y aquí es donde surgen muchos de estos pensadores, sobre todo los franceses postmodernos, en tratar de encontrar todas esas alternativas, como hoy, objetivismo, subjetivismo, perspectivismo. Okay. ¿No? Es de que, ¿dónde está cómo integramos nosotros la subjetividad a una versión de la ontología? ¿Cómo conciliamos el aparato fenomenológico del sujeto a la observación del mundo e integramos esa impredictibilidad del sujeto como filtro a través del cual el fenómeno entra en contacto con el objeto? Y eso es la realidad. De que, espérame, o sea, lo que estás haciendo es que nada más estás moviendo la conciencia a otro lugar. Sí, o sea, pateaste el problema un paso más. Sí. Porque, o sea, eres tú como razón, como conciencia, creando este modelo de mundo que es, de nuevo, ¿no? El mapa de Borges, que es más detallado que el territorio mismo. Entonces, o sea, ahí yo creo que lo que me parece sumamente rescatable de la filosofía de sistemas, del pensamiento complejo, de migrar a una ontología, en lugar de una ontología de sustancias, a una ontología de sistemas, es que realmente lo que nosotros podemos observar son las interacciones entre los sistemas. Y los objetos de análisis surgen en las interacciones entre los sistemas. Entonces, de nuevo, si aplicamos esta misma lógica al concepto de verdad, la verdad son aquellas interacciones que surgen entre los roces entre sistemas. Sí, se vuelve un poco el navegar entre esos espacios vacíos, precisamente. Justo estar en estos espacios vacíos. Donde no hay un gran canvas de realidad por detrás que sea descubierto. Es que no hay nada. Claro, son cosas muy... Sí, o sea, observemos la interacción entre los sistemas. Y en la interacción entre los sistemas hay mucho que ser analizado. Pero seamos puntuales. A mí me parece todavía que, o sea, tratar de poner al sujeto bajo esa cosmovisión moderna, nada más es que reformular la grandiosidad del modernismo, de haber dicho que nosotros podíamos mapear el mundo con la razón, pero ahora estamos diciendo, no, para mapear el mundo con la razón tenemos que introducir al sujeto como filtro de análisis, pero sigue siendo un proyecto de mapeo de la razón. Y me parece que es un proyecto hasta cierto punto superado, donde ya más bien es que no hay acceso a un objeto en sí que podamos mapear. Sí, por más que dijeras, la conceptualización del filtro. Sí. Lo hace más. Me recordaste una vez en uno de los talleres y tal, que un doctor de matemáticas, el doctor Garay, que en paz descanse, nos metió estábamos en un taller ahí de ingenieros y decía, pues, ¿qué hacemos los ingenieros? No importa. Y en un momento dado dijimos, pues, los ingenieros resolvemos problemas, ¿no? Un poco con esta autosuficiencia medio idiota que tenemos los ingenieros, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, perfecto, ¿y qué es un problema? Y entonces nos dejó a todos un poco en el... cabrón, sí. Ajá, no, pero además no paró ahí, porque todos empezaron a decir que el obstáculo, que la madre, que la distancia, bueno. Entonces él terminó diciendo, bueno, ustedes son gente de matemática, ustedes son gente de ingeniería, construyamos una definición matemática de problema. No mames, pues ya, puta, cábese todo, vámonos. Enseñó que sí, claro. Exacto. Bueno, de ese ejercicio surgió alguien que tristemente, más no me acuerdo su nombre, cosa que lamento, que dijo, a ver, yo quiero intentar. Y se levantó en un pizarrón y dibujó 2 círculos, uno arriba y uno abajo, y dijo, esta es una situación real, esta es una situación deseada, puso una llave, dijo D, y dijo D es igual a problema. Y él dijo, para mí un problema es la distancia entre una situación real y una situación deseada. Sí. Más o menos. Y quiero retomar esto que tú dijiste hace un ratito de cómo yo traigo el concepto a la realidad. Porque entonces el doctor Garay le dijo, perfecto, entonces hay una condición para que ya no haya problema. La condición es que D es igual a 0. Entonces dijimos, claro, D tiene que ser igual a 0. Perfecto. Entonces el doctor Garay dijo, agarró la situación deseada y la trajo aquí. Sí. Y le dijo, aquí ya no hay problema. La situación de 0. D es igual a 0. Buenísimo. Si tú eres grato con tu... ¿entiendes? Sí, entiende. No, y justo. Y yo hace un rato te decía precisamente que creo que las universidades nos hemos convertido en una maquinaria de generar gente con información para poder construir explicaciones pero es que ve el ejemplo de cómo disolvemos problemas más que resolvemos problemas. Claro, pero te fijas,
si tomas la premisa de que det tiene que ser cero porque la situación deseada tiene que ser igual a la situación real, es tan válido decir yo muevo mi realidad al deseo como muevo mi deseo a la realidad. Gratitud es mover tu deseo a la realidad. Sí, bueno, quizá mi concepto de gratitud es sentir que alcancé la deseada, ¿no? Bueno, pero ese es mi concepto de gratitud. Pero bueno, habría que discutirlo, pero claro. justo es también lo complicado del lenguaje. Sí, de acuerdo, o sea, que el lenguaje tiene todas estas cadenas significantes y es sumamente difícil. Pero concuerdo contigo.